Hola, ¿cómo andan todos y todas? Soy Juan Manuel, soy estudiante de abogacía, igual que todos ustedes, y bueno, a la vez soy ayudante de Derecho Social de las comisiones de Rodolfo Sosa. Bueno, materia también conocida en la jerga como Derecho Laboral, ¿no? Bueno, los compañeros y compañeras de ADOC me pidieron que esté elaborando un videíto explicando algunos conceptos, nociones básicas de la materia. Si bien me cuesta, no me gusta esta situación, no me gusta la cámara, digamos, accedí a decir que sí. Y bueno, voy a intentar desarrollar estas explicaciones con el mayor esfuerzo y dedicación para que pueda servir a mis compañeros y compañeras, colegas de esta casa de estudios, con el mayor de los cariños. Así que vamos a ver qué sale. Una aclaración previa es que me aburro, así que no voy a estar todo el tiempo sentado. En algún momento me van a haber parado, pero bueno, estuve ya probando audio y se escucha. Espero que se escuche, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa. Eh, bueno, con un tema pertinente, me parecía importante poder estar desarrollando los principios del derecho laboral, que es un tema que no solo es uno de los primeros temas, sino que además es un tema troncal a la materia que nos atañe. ¿Por qué? Porque los principios no solo son, digamos, eh, valores supralegares o una cuestión de fundacional, ¿no? Base fundacional del derecho laboral, sino que también se ven aplicados en la práctica misma y se ven expresados en las normas mismas de la ley de contrato de trabajo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, para empezar siempre los autores o los profesores desarrollan un concepto de cada noción. A mí me parece un poco tedioso desarrollar un concepto porque me parece que definir un concepto y encerrarlo es delimitar algo que en realidad está en permanente construcción, pero bueno, a modo de orientación sirve, ¿no? Yo de esta forma elegí una definición de modo arbitrario, digamos, que es la de Grisolía, en su manual de derecho está expresado. Así que bueno, voy a proceder a leer esa definición como para empezar a desarrollar el tema. Nuestro autor nos dice, los principios del derecho de trabajo son las reglas inmutables e ideas esenciales que forman las bases sobre las cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico laboral. Su finalidad es proteger la dignidad del trabajador y proyectar su eficacia tanto al iniciarse el vínculo laboral como durante su desarrollo y al momento de su extinción. Bueno, ahí en el libro de historia lo van a poder ver. Lo que implica los principios del derecho son reglas, dice, inimmutables o ideas fundacionales, si se quiere, que ayudan a una mayor protección en cuanto a los derechos y dignidades del trabajador y trabajadora. Acá, bueno, hay una discusión también más bien doctrinaria acerca de una posición más ius naturalista, que es la que dice que los principios son bases supralegales, digamos, que exceden al derecho, que están antes que el derecho y que el derecho las acoge y las toma. Y otra definición más positivista que dice que en realidad los principios están en la esencia misma del derecho, es decir, están ya intrínsecos en el derecho laboral. Es una discusión que no reviste mayor importancia, sino más bien entender el concepto claro de los principios como su función más bien, no solo su función teórica, sino también una función más práctica, ¿no? Bueno, lo cierto es que también una vez hecho esta breve conceptualización, pasamos a explicar sus funciones, ¿no? Los principios del derecho, acá tengo un machetito, también me voy a ir fijando, no voy a hacer un poco de trampa, nada, igual como forma de autoayuda, bueno. Las funciones del derecho, de los principios del derecho laboral son tres, ¿no? Encontramos una función orientadora, una función integradora y una función interpretativa o interpretadora, ¿no? Bueno, voy a tomar cada
digamos, cada función o cada definición de estas funciones, la semántica misma de las palabras, ¿no? Es decir, la función orientadora, ya en su semántica nos dice orienta. ¿A quién orienta? Orienta a el legislador o a quien realiza la labor legislativa, quien realiza la labor de la producción de leyes, lo orienta a través de estos principios qué es lo que debe o cómo debe construir este derecho, ¿no? Es decir, es una especie de cerco en el cual debe moverse el legislador para sancionar y elaborar leyes, ¿no? Después tenemos la función integradora. La función integradora, básicamente, lo que tiende es a integrar el derecho. O sea, valga de redundancia, pero ya dije, voy a agarrarme de la semántica de cada palabra. ¿Qué quiere decir integrar el derecho? Bueno, en aquellos lugares donde se presenten vacíos legales o donde el derecho no llega, entonces lo que va a hacer el principio va a integrar y va a cubrir esos baches, ¿no? Se va a aplicar el principio del derecho, va a integrar el derecho y aplicarse el principio del derecho, digamos. Y de esa forma, digamos, subsanar, en cierta forma, no sé si subsanar, sino tapar ese bache que deja el derecho, ese vacío legal, digamos, ¿no? Y después, la tercera función, que es la función interpretadora, esta es más bien apuntada a los jueces, pero también puede ser apuntada a los y las abogados y abogadas. Lo que tiene, bueno, esta función lo que implica es guiar al juez, una especie de brújula, ¿no?, hacia la interpretación de una sentencia, hacia la interpretación de una decisión. Como sabemos, la sentencia judicial es la aplicación del derecho, digamos, de este saber que muchas veces pareciera totalmente abstracto, digamos, toda esta construcción de ideas, de normas, ¿no? Es la aplicación entonces del derecho al caso concreto. Y allí entonces el juez va a tomar los principios del derecho para orientarse y para interpretar el derecho mismo, ¿no? Entonces, bueno, estas tres funciones son claves para entender, digamos, los principios a priori, ¿no? Bueno, y también dije que servía en ese sentido para los abogados y las abogadas, porque también sirve para encuadrar el caso de algún trabajador o trabajadora, digamos, para encuadrar, digamos, algún caso legal que nos presente algún cliente, o yo prefiero utilizar el término compañero, trabajador, trabajadora, ¿no? Así que bueno, estas son más o menos algunas de las funciones de los principios. Ahora, bien, los principios, vamos a pasar a explicar los principios en un sentido más, no en un sentido más nada, vamos a pasar a explicar los principios de lleno ahora. Lo cierto es que, bueno, hay que hacer esta salvedad. Cuando explicamos los principios, cada autor toma ciertos principios que a él o a ella le parecen. Entonces, hay una amplia gama de principios dependiendo del autor y autora que tomemos, ¿no? No hay, digamos, una verdad sobre cuáles son los principios, sino que hay varias interpretaciones sobre cuáles son estos principios. Bueno, yo voy a pasar a explicar los principios que enuncia nuestro autor jurista Pla Rodríguez, en su libro Los principios generales del derecho de trabajo. Así que bueno, yo voy a explicar esos principios únicamente. Hay más principios, como ya dije, así que bueno, eso lo pueden ver en algunos otros autores o autoras, ¿no? Bueno, Pla Rodríguez nos habla de 6 principios, ¿no? Nos habla del principio protectorio, del principio de primacía de la realidad, del principio de continuidad de la relación laboral, del principio de irrenunciabilidad, del principio de buena fe y el principio de razonabilidad. Esos 6, ¿no? El primero de sus principios, que es el principio protectorio, y que en esto sí coinciden varios y varias autores y autoras, es que es uno de los más importantes del derecho laboral, porque en cierto punto da paso a los demás principios, ¿no? Y este principio cuenta con 3 reglas, ¿no? Es importante no equivocarnos, son 3 reglas dentro del principio, no son 3 principios más. Eso es un error que muchas veces nos puede costar caro
en alguna evaluación con los profesores o profesoras, porque es algo que no nos perdonan. Así que tengamos en cuenta esa aclaración, ¿no? Bueno, el principio protectorio entonces incluye 3 reglas, que son la regla de indubio properario, la norma más favorable y condición más beneficiosa. Esas son las 3 reglas, ¿no? Bueno, el principio protectorio, entonces dijimos que es un principio que tiende a proteger la dignidad del trabajador y la trabajadora. Lo que busca es proteger la dignidad y los derechos del trabajador y la trabajadora, ¿no? En un sentido amplio. Porque, y esto no lo dijimos, y por ahí se ve más adelante, no recuerdo, el trabajador y trabajadora es un sujeto o sujeta de tutela preferencial. Lo que quiere decir es que el derecho busca un amparo especial, incluso un amparo desigual, basado en la equidad o en la igualdad, ¿no? Entonces eso también es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Bueno, entonces, el principio el principio protectorio, dijimos que lo que busca es una protección, ¿no?, de los derechos y la dignidad del trabajador y la trabajadora, digamos una protección integral. Por lo cual, y acá también tengo mi machetito, lo que tiende es a buscar distintas técnicas, distintas herramientas tendientes a equilibrar la desigualdad que surge entre el empleado y el trabajador. Como ya sabemos, esto también vale aclarar, el derecho laboral está apuntado a las relaciones de trabajo, es decir, las relaciones laborales en el aspecto privado, ¿no? No se encarga de las relaciones laborales que surgen en un aspecto más que aspecto de la esfera pública, y tampoco el trabajo autónomo, ni tampoco lo que hoy está en pugna y lo que hoy también es un problema y el derecho tiene que llegar a resolver y saldar esta cuestión, es el trabajo de la economía popular, aquellos trabajadores y trabajadoras que están excluidos y no son reconocidos ni reconocidas como trabajadores o trabajadoras. Tampoco se encarga de eso. Únicamente regula la actividad privada, ¿no? Entonces, dijimos, también otro objetivo del principio protectorio es equilibrar esta desigualdad entre el empleador y el trabajador, ¿no? Desigualdad que tiene que ver entonces con esta dependencia jurídica, ¿no? Este vínculo, esta relación jurídica donde el empleador cuenta, digamos, con las herramientas técnicas, con los conocimientos, con un montón de cuestiones, y el trabajador debe responder con su fuerza de trabajo. Y acá, bueno, acá podríamos también verlo de una mirada más marxista, también si se quiere, que el trabajador cuenta con o sea, lo único que intenta es su fuerza de trabajo, que es ofertada, digamos, que es puesta en el mercado como una mercancía, y a cambio gana, digamos, un salario a través de su fuerza de trabajo para su subsistencia de su familia, y a la vez el trabajador, el capitalista, perdón, el trabajador, el empleador, que podríamos asemejar a la figura del capitalista, digamos, de burgués, que detenta los medios de producción y va a tomar la fuerza de trabajo de las fuerzas productivas para generar, digamos, un producto y obtener una mayor ganancia, y bueno, y también el concepto de plusvalía que se conoce, ¿no? En este sentido, el empleador cuenta con una mayor ventaja sobre el trabajador, ¿no? Que lo único que cuenta es con la fuerza de trabajo. Entonces, lo que busca el derecho es achicar un poco esa ventaja y proteger un poco al trabajador, ¿no? Que cuenta con esta, digamos, desventaja de capacidad negocial, ¿no? Frente al trabajador, ¿no? Al empleador, perdón. Entonces, bueno, un poco también busca eso, el principio propietario. El principio protectorio. Bueno, dijimos entonces que de este principio surgen 3 reglas, ¿no? Vamos a pasar a explicar la primera regla. La primera regla es el indubio pro operario. Indubio pro operario ya nos puede sonar semejante al derecho penal esta cuestión con el indubio pro reo. Básicamente se asemeja la definición, pero cada uno en su materia. El indubio pro operario entonces busca frente a situaciones dudosas, ¿no? O frente a situaciones dudosas, aplicar
la norma o la ley en favor del trabajador. Es decir, cuando contamos o cuando estamos frente a una situación que presenta dudas, la norma, digamos, el juez va a aplicar la norma en favor del trabajador. Por esto únicamente, y hay que tener en claro, que esto únicamente va a ser justamente cuando haya una norma que presente diversas interpretaciones, o sea que dé lugar a la vaguedad o a la ambigüedad, no frente a una norma que es objetiva o concreta, sino frente a una norma que da lugar a la ambigüedad, ¿no? Y acá también, claro está, y también se aplica, dicen, frente a la prueba, no como una forma de suplir la prueba, digamos, no como una omisión de prueba que el trabajador puede omitir la prueba y se va a interpretar a su favor, no, pues como ya sabemos en un proceso la prueba es fundamental, sino que frente a la duda de una prueba y como se entiende que el trabajador está en una mayor desventaja al empleador, también se aplica esta regla en favor del trabajador, ¿no? Entonces tenemos esas dos situaciones. Cuando una norma presenta diversas significaciones, se aplica en favor del trabajador, y cuando la prueba también presenta dudas, se aplica en favor del trabajador, ¿no? Esas son las dos cuestiones que hay que tener en cuenta. Después tenemos la norma más favorable, ¿no? La norma más favorable, bueno, acá se deja de lado un poco lo que aprendimos en la teoría general en derecho, en introducción al derecho, acerca de las reglas de derecho, digamos. Nosotros y nosotras sabemos que la ley posterior deroga ley anterior, que la ley superior prima sobre ley inferior, y la ley especial aplica sobre ley general, ¿no? Esas son más o menos las reglas que tenemos en el derecho, ¿no? Bueno, acá lo que hace en derecho laboral es hacer un bollito y lo tira a la basura porque no tiene en cuenta esas reglas, sino que, y en base a lo que venimos diciendo, toma en cuenta otras cuestiones, como entiende que el trabajador o la trabajadora es un sujeto en desventaja, un sujeto que necesita una tutela preferencial, toma en cuenta entonces otras cosas, ¿no? Y en este sentido, digamos, la norma más favorable hay que entenderla bajo un sistema que se llama sistema conglobado por instituciones. Es decir, conglobado, cuando hablamos de conglobamiento, hacemos alusión a agrupamiento. Me gusta poner ese sinónimo, ¿no? Agrupamiento. Es decir, un sistema conglobado sería que agrupa varias normas, ¿no? Y las aplica de forma uniforme, ¿no? Y cuando hablamos entonces de un sistema conglobado por institutos, lo que hace entonces es aplicar las normas de manera, digamos, en bloque, pero por institutos o instituciones. ¿Qué quiere decir esto? La ley de contrato de trabajo nos habla de vacaciones, nos habla de indemnizaciones, nos habla de, qué sé yo, remuneraciones, ¿no? Son tres institutos. Entonces, cuando hablamos de sistema conglobado por institutos, es que va a aplicar este o este, ¿no? O sea, voy a pasar a explicar, ¿no? Nosotros sabemos que en el derecho laboral contamos con una amplia variedad de leyes y normas, o no solo leyes y normas, sino también convenios colectivos de trabajo, que ya van a ver qué es. Entonces, cuando hablamos de que la norma más favorable es poner en ponderación lo siguiente, ¿no? Es decir, tenemos que un trabajador es despedido y contamos con su convenio colectivo de trabajo por un lado, contamos con la ley de contrato de trabajo por el otro, y contamos, qué sé yo, con un estatuto por el otro, ¿no? Entonces, ¿qué implica este principio? ¿Qué implica la norma más favorable? Bueno, va a implicar que pongamos los tres cuerpos, ¿no? Uno al lado del otro. Tenemos acá los tres cuerpos, uno al lado del otro. Vamos a sus instituciones, porque dijimos que es conglobado. Entonces vamos a ver, no sé, el instituto de vacaciones, ese que el que está en disputa, ¿no? Entonces vamos a ver cómo regula las vacaciones el estatuto, cómo regula las vacaciones el convenio colectivo, y cómo regula las vacaciones la ley de contrato de trabajo. Esos tres institutos.
¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agarrar la institución que más favorable sea para el trabajador. Entonces nos quedamos con, por ejemplo, el convenio colectivo de trabajo. Pero por eso no implica, es conglobado porque implica agarrar toda la institución. No podemos agarrar una norma de esta, una norma de otra y una norma de la otra. No, toda la institución, todas las normas aglutinadas allí las vamos a agarrar. Y se va a aplicar eso. Por otra parte, no implica después que en cuanto a indemnizaciones, la mejor normativa o la normativa más favorable sea la ley de contrato de trabajo. Se va a poder aplicar esa normativa. Por eso es conglobado por instituciones. A diferencia del conglobado en general, que el conglobado a secas lo único que hace es poner a las tres normativas y agarra la mejor normativa, pero en el sentido amplio, sin poder partir sus instituciones. No sé si fui claro, es un tema, esto es un tema, no es complejo, pero es difícil de explicar. A mí me costó entenderlo igual. Es más, creo que en el parcial lo había hecho mal esta cuestión, pero ahora lo aprendí un poquito mejor. Espero que no haya sido muy rebuscado. Y después, por último, la condición más beneficiosa. Y acá también podemos hacer analogía con el derecho penal en cuanto a la ley más benigna, ¿no? Es decir, en esta situación, el trabajador que había adquirido un derecho y después hay una modificación en su perjuicio, se aplica por retroactividad esa condición más beneficiosa para que obviamente el trabajador no pierda, no pierda su mejor derecho, ¿no? En este sentido es muy estricto el derecho laboral, ¿no? Así que bueno, básicamente los primeros principios se desglosan esas tres reglas y cada regla es un poquito lo que expliqué, ¿no? De una manera medio mala, pero bueno, espero que se pueda haber entendido algo. Después, pasamos a otro principio, ¿no? La irrenunciabilidad. Para explicar este principio es menester poder diferenciar tres conceptos. Y este principio, si bien estoy explicando a través del autor Pla Rodríguez, yo recomiendo que lo lean de Grisolía, que lo explica mucho más detalladamente, más minuciosamente. Pla Rodríguez deja ciertas cosas por supuestas y no lo toma de una forma más integral, digamos, ¿no? Estoy un poco con la voz rota, perdón. Bueno, tres términos hay que tener en cuenta. La imperatividad, la disponibilidad y la irrenunciabilidad, ¿no? Por imperatividad, y yo creo que muchos y muchas de ustedes ya lo saben, la imperatividad de una norma, una ley, implica que el sujeto, la sujeta de derecho, el sujeto, sujeta, no pueda disponer de esa norma, de esa ley. Es decir, tiene que acatar la norma, tiene que acatar la ley y no puede disponer o negociar otra cosa con la contraparte, ¿no? Es decir, tiene un carácter de obligatoriedad. En cambio, en forma antagónica encontramos a las normas supletorias, es decir, son aquellas normas que las partes pueden ponerlas dentro de un contrato o no. Es algo que queda más a la autonomía de la voluntad, ¿no? Como sabemos en derecho civil, ¿no? Entonces, eso en primer término, pero la imperatividad da lugar a entenderlo a partir de las normas, ¿no? En cambio, cuando hablamos de disponibilidad y irrenunciabilidad, perdón, estamos hablando de derechos que surgen de esas normas, ¿no? Es decir, cuando hablamos de imperatividad, perdón, de irrenunciabilidad y disponibilidad, ya no estamos hablando de las normas, sino de los derechos. Lo que quiere decir que un derecho sea disponible o no es la posibilidad que tiene esa persona justamente de disponer de ese derecho como quiera. En cambio, cuando es indisponible, esa persona no puede disponer de ese derecho. ¿A qué voy? Y esto lo voy a explicar en semejanza con la irrenunciabilidad. Si decimos que un derecho es disponible, el sujeto puede renunciar a ese derecho, ¿no? Puede abdicar a ese derecho, es decir, que se permite la renunciabilidad. En cambio, cuando el derecho es indisponible, la persona no tiene la potestad de renunciar. Entonces va a hablarse de irrenunciabilidad, ¿no? Más o menos, en ciertos puntos, damos lugar a eso, ¿no? Bueno, estoy repasando un poquito, si no me olvido nada. Bueno, eso, la imperatividad, o que las normas sean imperativas, dan un cierto freno a el principio de autonomía de voluntad, ¿no? Que se aplica tan
a libre albedrío en el derecho civil, ¿no? Es un derecho más bien que deja ciertas libertades individuales, a diferencia del derecho laboral, que más bien y que en buenos términos regula la imperatividad de las normas para que no se entren en detrimento los derechos del trabajador o trabajadora, ¿no? Acá, bueno, también se habla de que una cuestión primordial es que en el derecho laboral casi todas las leyes son de carácter imperativo, es decir, tienen que ser acatadas. Aunque Gris y nos explican que sean de carácter imperativo, no quiere decir que no puedan ser renunciables. Y viceversa, que sean de carácter supletorio, no quiere decir que sean también renunciables, que sean de carácter supletorio, no quiere decir que las puedan renunciar también, ¿no? Y que sean de carácter imperativo, también el sujeto podría renunciar. Digamos, hay que tener en cuenta cada situación, ¿no? Pero bueno, dice que en el derecho de trabajo, como ya sabemos, se elabora, digamos, una normativa rígida, una normativa fuerte en busca de una protección del trabajador, que, digamos, entre las cuestiones principales o lo que busca el trabajador es el salario para llevar a su casa y obtener el pan de cada día, digamos. Y también no se busca que haya una afectación, qué sé yo, que el patrón que un mes aumentó el salario después retroceda. Entonces, si se empieza a afectar esas cuestiones, se hace más flexible el derecho y empieza a perder carácter de imperatividad, ¿no? Entonces, el derecho busca justamente una herramienta para frenar esta desigualdad, ¿no? Económica, social, desventajosa frente al empleador, ¿no? Entonces acá dice que describe a la irrenunciabilidad como la imposibilidad del trabajador de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho concedidas por el derecho de trabajo en su beneficio, ¿no? Entonces, como ya dijimos, el derecho de trabajo presenta normas heterónomas y cambiantes, ¿no? En donde la irrenunciabilidad busca una herramienta, una garantía que no lo haga perder derechos al trabajador o a la trabajadora, ¿no? Después van a ver que hay otro principio, que es el principio de progresividad, que también otros autores elaboran, que un poco se relaciona, porque dice que los derechos tienen que ser progresivos, no pueden retrotraerse, digamos, conquistas ganadas, entonces es necesario que haya una progresividad, ¿no? Pero bueno, acá lo cierto es que estoy leyendo porque no me acuerdo de los artículos de memoria, pero dice que el principio de irrenunciabilidad está contemplado en los artículos 7, 13, 15, 58 y 260. Eso lo elabora muy bien Grisoria, les recomiendo que los lea. Está muy bien elaborado, ¿no? Describe la renuncia como un abandono voluntario de un derecho mediante un acto jurídico unilateral, ¿no? Acá también lo que busca el derecho es justamente el derecho percibe y ante la experiencia sabe que los trabajadores y las trabajadoras muchas veces renuncian a sus derechos por motivos de desigualdad social económica, de ignorancia, dice. Yo no creo que sea ignorancia, sino relaciones de poder que se dan entre el empleador y el trabajador, como ya venimos hablando. Entonces, lo que buscan es resguardar estas situaciones, ¿no? Y bueno, el derecho considera, y por eso dicen que, por ejemplo, algunos artículos, que lo pactado debajo de las normas imperativas, ¿no? Se habla muchas veces de un mínimo de inderogabilidad de las normas del orden público, es decir, que el derecho laboral arma una forma de cúmulo, ¿no? De normas de orden público, en el cual establece el convenio colectivo de trabajo, la ley de contrato de trabajo individual, digamos, el contrato individual, estatutos, digamos, todo ese arco pone un piso mínimo en el cual el trabajador puede, digamos, desautorizar algunas de estas normas siempre y cuando aumenten derechos. Si esa negociación o esa renuncia implica disminución de derechos, entonces no es válido y ahí se aplica.
de pleno derecho, como dice el artículo 12, la norma que corresponde, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que en cuanto a la irrenunciabilidad hubo un gran debate en la doctrina a causa de qué se podía renunciar y qué no. No lo voy a desarrollar, está bueno y está explicado en Grisolía en términos simples y rápidos, dos posturas, algunos más amplia y rígida, que decía que todos los derechos laborales eran irrenunciables, es decir, que no se podía renunciar ningún derecho, y algunos decían que solo eran irrenunciables aquellos aspectos económicos, sociales y morales que atañen al trabajador, es decir, que se podían renunciar todo aquello que quedaba por fuera, ¿no? Lo cierto es bueno, que este debate tuvo fallos, tuvo, digamos, un gran desarrollo, y hoy Grisolía dice que se llega a una conclusión que dice que desde estas perspectivas, desde una perspectiva más protectora, digamos, los derechos de las normas imperativas son todos irrenunciables, y los mayores derechos emergentes de normas no imperativas también son irrenunciables. Es decir, que en cierto punto los derechos de las normas imperativas son todos irrenunciables, y aquellos derechos que trabajador renuncie, aunque sean normas supletorias, renuncias a ciertas condiciones de mejora, también son irrenunciables. Igual, de todos modos, vamos a ver que habrá excepciones. Estas excepciones implican, de cierta forma, una renunciabilidad, pero no una renunciabilidad a secas, lisa y llana, sino que con ciertas, digamos, en derecho, entendido que hay ciertas situaciones en las que el trabajador necesita una respuesta rápida, ¿no?, frente a necesidades económicas y sociales. Entonces, estas renuncias no implicarían, digamos, una renuncia a título gratuito o sin ningún tipo de negociación, sino una renuncia con algún beneficio oneroso, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces, encontramos varias, ¿no? La primera es la transacción, que ya, como todos sabemos, la transacción es aquel dice acto jurídico bilateral en el cual, a través de concesiones recíprocas, se extinguen obligaciones litigiosas. No me acordaba bien, no arrancaba el cerebro. Tiene efecto de cosa juzgada, como ya sabemos, una vez homologado. Y bueno, no da lugar más a duda. En este sentido, tomé el concepto del Código Civil Comercial que dice sobre la transacción. Esta es una primera excepción, ¿no?, a la irrenunciabilidad. Otro concepto que desarrolla es la conciliación. La conciliación, si mal no recuerdo, en Buenos Aires es obligatoria, acá en La Plata todavía no. Bueno, ya sabemos que es una conciliación, es aquel momento en el cual el juez acerca a las partes para que dispongan de alguna solución, digamos, que se sienten a charlar a una mesa de negociación, diría yo, en el que las partes intentan llegar a un acuerdo para no ir a juicio, ¿no? Siempre termina perdiendo el trabajador y la trabajadora, eso es lo cierto, pero nada, bueno, por lo menos los juicios laborales son muy extensos en el tiempo, digamos, duran 5, 6, 7 años, entonces muchas veces el laburador, la laburadora que necesita el mango es mucho mejor, no sé si mejor, no es mejor, siempre es mejor cobrar íntegramente, pero es más su necesidad de cobrar rápido, por ahí 50.000 pesos menos, que esperar 7 años a cobrar y que encima ese monto se pueda devaluar, ¿no? Entonces, esas son las cuestiones que se ponderan, ¿no? Otra excepción es la renuncia de empleo. Esta renuncia que, bueno, van a ver que tiene ciertas formalidades y que no implica, digamos, no implica la renuncia indirecta, ojo, que es aquella renuncia indirecta que el trabajador o la trabajadora se siente despedido por ciertas condiciones o ciertas cuestiones que no brinda el empleador, por ejemplo, que no da ocupación o que no le haya pagado algún salario, que no le haya otorgado las vacaciones. Entonces se autoatribuye la renuncia el trabajador o la trabajadora, y se siente despedido. La renuncia es cuando el trabajador o la trabajadora van y renuncian por su propia voluntad, ¿no? Y esto van a ver que tampoco da lugar a indemnizaciones. Pero bueno, esa es otra cuestión cuando entra en juego la irrenunciabilidad de derechos. Y después otras cuestiones, hablamos de la prescripción, la caducidad. Bueno, la prescripción ya sabemos, cuando tenemos una acción que
tiene una fecha de vencimiento en el tiempo y hay que ejercer esa acción antes de que se venza. Más tiene que ver con el derecho de forma, no de fondo, es decir, impulsar la acción. El derecho lo podemos seguir teniendo, pero la acción muere, entonces hay que apurarnos. Y la caducidad, que sí tiene que ver con el derecho de fondo, cuando tenemos un derecho y no lo ejercemos, bueno, se vence también. Ahí esa es otra excepción. Y por último, dice es decir,